Muy bien, jóvenes. Entonces, una vez que regresamos del feriado, vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a retomar el mismo con el tema vigencia y conocimiento de la ley, ¿sí? Entonces, vigencia y conocimiento de la ley. En este contexto nos vamos a dar cuenta que estos dos factores son factores necesarios para que la ley, sí, para que la ley cobre fuerza al momento de de su aplicación en el mundo, en la esfera práctica. Y que efectivamente el Código Civil como tal va a ahondar en su estudio y sobre todo le va a dar contenido. ¿Desde qué momento la ley tiene que ser o reúne las condiciones necesarias para exigir su cumplimiento? ¿Desde qué momento? ¿Y quiénes conocen la ley? ¿Qué parte de la población conoce la ley? ¿Todos, pocos, algunos? ¿Quiénes? Todos, doctor. Incluidos Se los... presume, se presume, se presume de que todos conocen la ley. Entonces, en ese sentido y bajo ese contexto, en cuanto al conocimiento, vamos a hablar de las presunciones o de las ficciones. Al derecho le gusta mucho trabajar con presunciones y con ficciones, ¿no? Porque obviamente, eh, estas condiciones, las presunciones y las ficciones, vienen a ser conceptos jurídicos necesarios para que nosotros podamos hablar de cierto tipo de figuras que el derecho está creando o recreando y completando una realidad, ¿sí? Completando realidades. Pero ya vamos a ir viendo poco a poco. Bajo este contexto, vamos a ver que tenemos nosotros el artículo 5, ¿sí? Tenemos aquí nosotros el artículo 5 del Código Civil. El artículo 5 del Código Civil, que claramente nos va a decir que la ley va a obligar única y exclusivamente en virtud de la promulgación en el registro oficial, ¿sí? Entonces, partamos de ese hecho. La ley obliga a partir de su promulgación en el registro oficial, ¿sí? Esa promulgación le corresponde necesariamente al presidente de la República. El presidente de la República, si considera de que esa ley es correcta, ha recogido todas las exigencias de los diversos grupos que ya en su momento analizamos en el proceso de formación de la ley, varios grupos intentan incorporar muchas aspiraciones en esas leyes, y si el presidente considera de que esa ley reúne la mayor cantidad de aspiraciones, sancionará a esa ley como completa y promulgará, ordenará su promulgación en el registro oficial, ¿sí? Ordena eso el presidente, acuérdense, ¿no? Presidente ordena, ¿no? La promulgación. Efectivamente, eh, nosotros en el artículo número 5 encontramos de que dos tipos de norma tienen que ser promulgadas en el registro oficial: las leyes y los decretos, ¿sí? Leyes y decretos.
Y obviamente las leyes derivan ¿de dónde? De la Asamblea Nacional, y los decretos son normas también de menor jerarquía, pero generadas ¿por quién? Por el presidente de la República. Tan importantes son los decretos ejecutivos que se los ha considerado necesarios en cuanto a su promulgación, porque dado su contenido, son verdaderas normas que van a generar efectos jurídicos generales a los individuos. En los decretos, ¿sí?, encontramos los reglamentos a las leyes, ¿no? Los reglamentos a las leyes, ¿sí?, son fundamentales para que cierto tipo de leyes puedan aplicarse ya en una esfera práctica, valga la redundancia. Los reglamentos vienen a complementar la ley, le vienen a dar ese dinamismo necesario en materia procedimental. Por lo tanto, los reglamentos a las leyes, ¿sí?, los reglamentos a las leyes que le corresponde realizar al presidente de la República son normas importantes para dotar de esa practicidad a las leyes como tal. Normalmente, los reglamentos, ¿sí? Normalmente los reglamentos va a referirse a leyes orgánicas, ¿sí? A leyes orgánicas, ¿sí? Normalmente, pero no todas, ¿sí? No todas, no todas, ¿sí? No todas. Y eso veremos en derecho administrativo mucho más a detalle. Leyes orgánicas, pero no todas. Vamos a poner aquí la aclaratoria. Leyes orgánicas que contengan materia administrativa. Materia administrativa. Entonces, esas leyes orgánicas van a requerir de la presencia de los reglamentos. ¿Y esos reglamentos están contenidos en qué? Pues en los decretos del presidente de la República, que como ustedes ven en el artículo 5 del Código Civil, tanto las leyes como decretos, especialmente los reglamentos a las leyes, necesitan ser promulgados en el registro oficial. Especialmente los reglamentos. Estoy haciendo aquí énfasis en eso. No quiere decir que los otros decretos del presidente no tengan que ser promulgados. No, todos, pero especialmente los reglamentos, ¿sí? Por la magnitud e importancia. La pregunta es entonces ahí, ¿desde cuándo está vigente? Desde la publicación y el registro oficial, doctor. Vigente, ¿no? Entonces igual, en efecto, como dice Pedro, la fecha de promulgación es para los efectos legales la fecha de dicho registro. Entonces está vigente a partir de la fecha de la promulgación. Fecha de la promulgación. Desde el momento mismo en el que es publicado ya en el registro oficial esa ley o ese decreto. A partir de este momento, la ley manda, la ley prohíbe y la ley permite. Eso quiere decir que con la fecha de promulgación
nosotros podemos ya desplegar todos los efectos, ¿sí? Todos los efectos de la ley. Todos los efectos necesarios para lograr que esa norma adquiera ya practicidad en la esfera o en el mundo que nos rodea, pues, ¿no? Esta vigencia como tal, ¿sí? Esta vigencia comprende un periodo dentro del cual es posible aplicar todas las disposiciones de la ley. Es un periodo de tiempo, ¿no? La vigencia es un periodo de tiempo, ¿no? Este periodo de tiempo a mí me permite, como digo, aplicar, generar, desarrollar todos los efectos necesarios de la ley. Y obviamente nosotros vamos a ver de que ese rango de tiempo está compuesto ¿desde qué? Desde dos momentos. Aquí hay un rango de tiempo. Rango de tiempo compuesto de dos momentos, ¿no? De dos momentos. Primer momento, la vigencia. Y segundo momento, con la derogación. Con la derogación. La vigencia es el nacimiento. Y la derogación es la muerte. ¿Sí? La vigencia o de la vigencia emanan efectos. Nace la ley ya para el mundo, para nosotros. Con la derogación, en cambio, esa ley muere, pasa al mundo de los muertos, pasa a esa esfera y por lo tanto, todos esos efectos que en su momento nos eran obligatorios cesan y dejan de aplicarse. ¿Sí? Obviamente, esta derogación, propiamente dicha, puede ser expresa o tácita, ¿no? Expresa, ¿sí? Expresa cuando el propio órgano legislativo ha tratado en su seno la necesidad de derogar esa ley. Entonces el órgano legislativo va a sentar una votación, considerará matar a esa ley por diversas circunstancias, inclusive por su orden práctico, porque dejó de ser práctica, porque con el paso del tiempo es obsoleta. Entonces el órgano legislativo determinará de manera expresa, de una manera clara y objetiva, por qué quiere derogar, por qué quiere matar esa ley. Tácita puede darse el caso de que el órgano legislativo, si bien no se ha pronunciado para derogar a esa ley, ¿sí? Esa ley es tan arcaica, tan obsoleta, que simple y llanamente ha perdido vigencia, ha perdido ese carácter práctico y a nadie la aplica, y a nadie la utiliza, porque responde a otro tipo de situaciones que estaban ahí presentes en otro momento y que nosotros ya hemos dejado de aplicar. En ese momento, esa ley queda ya en olvido. Y periódicamente la Asamblea Nacional suele hacer
una especie de barrido, se hace un barrido de normas para identificar cuáles son esas leyes, ¿sí? ¿Cuáles son esas leyes que han caído en el desuso? ¿Para qué? Para que con ese barrido, y una vez que son identificadas todas esas leyes que cayeron en el desuso, sean extraídas del ordenamiento jurídico. Porque precisamente su carácter respondía a otro momento. Pero acuérdense, entonces, vigencia es el nacimiento de la ley. Con el nacimiento nacen, ¿sí? Se proyectan todos los efectos que la ley emana, y la derogación puede ser expresa o tácita de la misma manera, ¿no? En este sentido, y bajo este contexto, puede darse el caso, y aquí viene la pregunta, la vigencia de la ley fuera del territorio. Es posible que nosotros tengamos la posibilidad de que la ley tenga vigencia fuera del territorio nacional. Y sí, en materia civil, sí. En materia, voy a poner aquí con otro color. En materia, sí. Precisamente en materia civil, porque nosotros vamos a ver de que esa materia civil en el campo del derecho internacional adquiere la forma del derecho internacional privado, ¿sí? Derecho internacional privado. Y obviamente, cuando decimos en esta materia civil, sí, porque nuestro propio Código Civil nos da esa opción. Nos da esa opción. Artículo 14 y el 15 del Código Civil nuestro, ¿no? Precisamente ahí estos dos preceptos van a hablar sobre la sujeción de los nacionales a las leyes de su patria, ¿sí? A las leyes de su patria, independientemente en el país en el que se encuentren. Pero más, o podría decirse, a esa sujeción de las leyes de su patria, principalmente en materia de sus bienes, de sus cosas, ¿sí? Principalmente en materia de sus bienes. Entonces, cuando digo principalmente de sus bienes, nosotros vamos a ver de que la vigencia de la ley se extiende sobre los bienes de esas personas, aplicando el siguiente aforismo. Lex rei citae. ¿Sí? La ley específica del lugar en el que se encuentran los bienes, ¿no? Entonces, vean ustedes la ley del lugar en donde los bienes estén situados. Nosotros aplicamos eso aquí en el Ecuador, porque principalmente nosotros tenemos una base normativa dispuesta en el artículo 14 y 15, en donde optamos por esa fórmula. Los nacionales, entonces, en ese sentido, nosotros aquí en el Ecuador podemos decir lo siguiente.
me compro un departamento en Madrid, ¿sí? Ese departamento, ¿sí? Ese departamento tiene que estar regido, regulado bajo las normas ecuatorianas, obviamente que sí, según este enunciado. ¿En qué sentido? En el que sentido de que si es que yo muero, si yo me muero, esa masa de bienes, ¿sí? Va a tener que ser dividida en una herencia. Y esa masa de bienes, obviamente, también va a incorporar ese hermoso departamento en Madrid, pues, ¿no? Y bajo ese contexto, esa herencia tendrá que ser dividida, incluyendo ese conjunto de bienes que están en el exterior, para mis deudos, ¿no? Para mis herederos. Por lo tanto, yo no podría no considerar ese bien internacional. Otro ejemplo, si yo soy un funcionario público o si es que no, pero yo ya sobrepaso el patrimonio que tengo que yo periódicamente justificar en el SRI, ¿sí? Yo tengo que hacer una declaración juramentada diciendo en dónde están esos bienes. Porque sobre esos bienes se tendrá que, eventualmente, sobre esa masa de bienes, se tendrá que realizar especies de tributos, ¿sí? Como tal. Entonces, noten ustedes de que en materia de bienes principalmente, nosotros vamos a tener una vigencia extraterritorial porque precisamente, ¿sí? Precisamente nosotros aplicamos este concepto, lex rei citae, que solo aplica en el derecho internacional privado y el derecho internacional privado guarda conexión con el código de Sánchez de Bustamante, que guarda congruencia total con nuestro código. Código de Sánchez de Bustamante. Entonces, estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Correcto. Eh, Vamos a dejar esta ahí. Voy a quitar el cuadro. Muy bien. Perfecto, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bien. Acuérdense, acuérdense que en materia extraterritorial, esto de la aplicación de los bienes es fundamental. Y ahora más todavía, cuando hablamos de los bienes que son adquiridos por actividades dudosas, ¿no? Por actividades dudosas. Entonces, esas actividades dudosas me estoy refiriendo al incremento patrimonial injustificado, ¿no? Es tan importante la declaración de esos bienes que yo tengo que a mí me permite conocer cómo los he adquirido, pues, ¿no? Porque puede ser que yo sea un funcionario público que gane $3,500 al mes, pero tengo dos departamentos en Miami, uno en Londres, uno en Madrid, uno en Buenos Aires, finca en Yunguilla, departamento en Salinas, casa aquí, con $3,500. O sea, matemáticamente eso no da, pues no, es que no da. Entonces, ustedes van a ver de que cuando yo declaro la propiedad, ¿sí? De bienes internacionales, obviamente, eso a mí me permite, además de incluirlos
a mi conjunto patrimonial y sobre ese conjunto patrimonial aplicar las leyes nacionales, ¿sí? En materia de bienes, pero principalmente ¿en qué sentido? En el sentido de transferencias, en el sentido de herencias. A mí me permite también como Estado conocer cómo fueron adquiridos, de dónde salió el dinero y también, obviamente, como Estado me permite a mí obtener hasta un cierto tipo o grado de tributo, pues, ¿no? Por ese incremento de ese patrimonio, que puede ser bueno, que puede ser lícito, pero que dado ese incremento, yo tengo que, obviamente, tributar más. Vean ustedes lo que les pasa a los grandes futbolistas internacionales. Entonces, para evitar eso, muchas veces esos bienes son colocados a nombre de empresas fantasmas o ubicados en los paraísos fiscales, ¿sí? Como nuestro buen amigo Lionel Messi o como nuestro buen amigo Lewis Hamilton, campeón de Fórmula 1, que adquirió ese hermoso jet que tiene, un avión creo que valorado en 30 millones de dólares y para obviamente no tributar, su licencia aeronáutica está ubicado en Malta. Entonces, obviamente, esas son evasiones tributarias, ¿no? Es fundamental entonces, es fundamental la declaración de sus bienes para, como les digo, tener ese efecto extraterritorial. Uno de esos efectos, vean ustedes, puede darse el caso del el cobro impositivo sobre esos bienes, que a pesar que están en el extranjero, forman parte del acervo patrimonial de Juan Pérez ubicado aquí en Cuenca, Ecuador. Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Porque además nosotros vamos a conocer cómo es que ese patrimonio de Juan Pérez se incrementó tanto para que pueda comprar o adquirir ese tipo de bienes, pues no. Entonces hay una serie de factores a tomar en consideración. Acordarse de estos dos artículos, el 14 y el 15 del Código Civil, que a nosotros nos va a permitir generar ese efecto extraterritorial como tal. Bien, jóvenes, con eso entonces nos vemos el día de mañana. Ah, no, mañana sí nos vemos, ¿no? ¿O no? Mañana no. Mañana, pues, doctor, creo que no tenemos. No, doctor, no, doctor, jueves y viernes No, no tenemos no, doctor, clase. aquí sería el lunes. Perfecto, entonces nos vemos el lunes, jóvenes. El lunes les comento ya el trabajo que vamos a desarrollar y continuamos. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Buenos días.